Hola, buenas noches. Y hoy toca la Corporación de Noticias del Canal España 1. Soy Juan Guaidó y comencemos los eventos más importantes por ahora. Bien, ahora hablen sobre la bandera de Hawái y Samoa Americana. Hawái, en inglés, Hawaii, en hawaiano, Hawaii, es uno de los 50 estados que, junto con Washington D.C., forman los Estados Unidos. Su capital y ciudad más poblada es Honolulu, en la isla de Oahu. Es el único estado insular y extracontinental del país, y el último y más reciente en ser admitido como tal, el 21 de agosto de 1959. Su población alcanza casi 1,5 millones de habitantes. Está ubicado en el Océano Pacífico Central, al suroeste de los Estados Unidos continentales, y comprende casi todo el archipiélago de Hawái, excepto las Islas Midway que son un territorio incorporado, el grupo de islas más septentrional de la Polinesia, Oceanía. La primera colonización de Hawái se produjo desde islas en el Pacífico Sur, es muy probable que desde las Marquesas. Durante unos 800 años, estos pueblos vivieron en ocasiones en paz y en ocasiones en guerra, a medida que iban ampliando sus territorios coloniales por las 8 islas principales. En este periodo, el pueblo hawaiano desarrolló un complejo entramado social basado en un sistema de castas, regido por un amplio conjunto de tabúes de tipo religioso y social, conocidos como sistema Kapu. Hay diferentes versiones sobre los primeros europeos que llegaron a Hawái. La más frecuente y documentada es que el explorador inglés James Cook fue el primero en llegar en 1778. Samoa Americana 2 o Samoa estadounidense 34. En inglés, American Samoa. En samoano, América Samoa o Samoa América. Es uno de los 14 territorios no incorporados de los Estados Unidos de América. Es uno de los 17 territorios no autónomos bajo supervisión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Está localizado al oeste de las Islas Cook, al norte de Tonga, a 500 kilómetros de Tokelau y al sur, y al este de las islas de Wallis y Futuna. Su capital y localidad más poblada es Pago Pago, en la isla de Tutuila. Las islas forman parte del archipiélago de Samoa, al cual también pertenece el Estado independiente de Samoa. Desde el siglo X y A.C., los Faa habitaron las islas hasta la llegada de los occidentales. Creían en una numerosa mitología, y que eran descendientes de los dioses que habitaron las islas en la antigüedad. 5. Para los Faa lo más importante es cuidar de la familia. Las familias extensas eran gobernadas por un patriarca llamado Matai. Las religiones irían desapareciendo al unificar los misioneros a todos los dioses en uno solo. Samoa fue invadida por los exploradores europeos en el siglo XVI. A los primeros occidentales que entraron en contacto con los samoanos se les atribuye una batalla en el siglo XVI entre los exploradores franceses y los isleños en Tutuila. Este titular fue realizado por Carlos Slim y Marisol Nichols. España 1, Noticias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Parvin Arsavir Ayrikian es un político armenio y exdisidente soviético. Ayrikian es uno de los fundadores y líderes más activos del movimiento democrático en la Unión Soviética. También es escritor y compositor consumado. Aram Ilyich Khachaturian fue un compositor y director de orquesta soviético y armenio. Es considerado uno de los principales compositores soviéticos. Nacido y criado en Tbilisi, la capital multicultural de Georgia, Khachaturian se mudó a Moscú en 1921 tras la sovietización del Cáucaso. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 20 de junio de 2022, la declaración de la RPD de Armenia en la reunión de alto nivel sobre el Día Internacional para contrarrestar el discurso de odio. Now give the floor to the distinguished representative of Armenia. We thank the President of the General Assembly
Agradecemos al presidente del General Asamblea para convocar al alto nivel encuentro para conmemorar el Internacional Día para contrarrestar el discurso de odio. Armenia fue uno de los principales copatrocinadores de la Resolución 75/309, promover la interreligión y diálogo intercultural y tolerancia, encontrarse con un discurso de odio iniciado por Marruecos que proclamó esto Día Internacional. El Día Internacional crea una oportunidad de crear conciencia sobre este desafío global e identificar medidas, agilizar los esfuerzos de la encuentro de la comunidad internacional el discurso del odio. La resolución expresa preocupación por las crecientes manifestaciones de intolerancia basado en la religión o creencia y expansión y proliferación exponencial de discurso de odio, desinformación y desinformación, prevención y lucha contra la incitación a odio y crímenes de odio, negación, justificación o glorificación de los crímenes pasados constituyen la parte detectable señales de alerta temprana que, si no se aborda, puede conducir a más violencia y atrocidades. Respeto y protección del ser humano, derechos y libertades fundamentales es un requisito fundamental para promover tolerancia y no discriminación entre y dentro de las sociedades. En este sentido, la resolución reformula el papel positivo del ejercicio de la derecho a la libertad de opinión y expresión y pleno respeto a la libertad de buscar, recibir e impartir información, en fortalecer la democracia y combatir intolerancia religiosa. Reconocimos el importante papel del asesor especial del secretario general sobre la prevención del genocidio en la implementación de la estrategia de la ONU y plan de acción sobre el discurso de odio como parte de los esfuerzos globales para prevenir, abordar y contrarrestar el discurso de odio. Señor, discurso de odio del presidente dirigido a personas étnicas y los grupos religiosos a menudo representan la causa subyacente de la violencia y conflictos. Lamentablemente, en nuestra región seguimos hacer frente a la incitación a la violencia basada en la identidad del odio propagado al más alto nivel político internacional y regional. Las organizaciones han documentado las políticas dirigidas por el estado de odio. Construcción de distorsiones históricas narrativas que niegan la existencia misma del pueblo armenio en su ancestral patria, glorificación de los perpetradores de crímenes de odio que constituyen una grave amenaza para la paz y seguridad en la región. Damos suma importancia a fortalecimiento de las capacidades de las entidades de la ONU en el seguimiento de la recopilación de datos y análisis del discurso de ayuda, sus causas raíz y sus impulsores, como se refleja en la estrategia y el plan de las Naciones Unidas de acción sobre el discurso del odio. En una nota final, me gustaría reafirmar el compromiso de Armenia de fortalecer la cooperación internacional para hacer frente al discurso de odio como un elemento importante de la agenda de prevención. Le agradezco, señor presidente. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. La iglesia de San Ripsime es una iglesia apostólica armenia del siglo VII en la ciudad de Bagarsapat, Armenia. Es una de las iglesias sobrevivientes más antiguas del país. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablemos de la bandera de Australia y España. La bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada como pabellón nacional de España en 1785 y ha sido la bandera nacional desde entonces, a excepción de los años de la Segunda República, de 1931 a 1939, cuando fue sustituida por otra enseña. El escudo, que se incluye en la bandera actual, en algunos casos reglamentados por la Ley 39/1981, que regula su uso, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia. La Constitución de 1978 especificaba en su artículo 4.1, el 28 de octubre de 1981, la Ley 39/1981 sobre el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, dice en su artículo 2.2, en la debe tenerse en cuenta que no existe un escudo constitucional, sino una bandera constitucional, que es la bandera sin escudo, ya que el escudo de España no aparece en la Constitución, sino en una ley posterior. El escudo de España está regulado por la Ley 33/1981, de 2 de octubre y por el Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, donde se especifica también la posición del escudo en la bandera. 3.
De acuerdo a la normativa anteriormente expuesta, la bandera de España tendrá las siguientes características. Australia. Pronunciación en inglés, Esteljo. Escuchar. Oficialmente Mancomunidad de Australia. En inglés, Commonwealth of Australia. Es un país soberano de Oceanía, cuya forma de gobierno es la monarquía constitucional federal parlamentaria. El país ocupa la principal masa continental de la plataforma llamada Saul, además de algunas islas en los océanos Pacífico, Índico y Antártico. Los países más cercanos a Australia son Indonesia, Timor Oriental y Papúa Nueva Guinea al norte, las Islas Salomón, Vanuatu y la dependencia francesa de Nueva Caledonia al noreste, y Nueva Zelanda al sureste. Australia es el sexto país más grande del mundo con una superficie de 7.741.220 km². Su capital, Canberra, se encuentra en el territorio de la capital australiana. Australia ha estado habitada desde hace por lo menos 46.000 años por los aborígenes australianos. Su descubrimiento se habría producido tras las esporádicas visitas de españoles y portugueses que exploraron la costa septentrional y occidental de Australia, aunque sin avanzar hacia el interior por el escaso número de exploradores. 8.910. Las exploraciones iniciadas en el siglo XV y fueron continuadas por pescadores neerlandeses, exploradores y comerciantes europeos. Hasta ahora se sostiene que el primero en desembarcar en las costas orientales fue el navegante británico James Cook. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora por favor hablemos de la información sobre la ciudad de París. Nuestro reportaje es Jorge Argentinas. París, en francés, París pronunciado Pai, escuchar, es la capital de Francia y su ciudad más poblada. Capital de la región de Isla de Francia, o región parisina, constituye el único departamento unicomunal del país. La ciudad de París, dentro de sus estrechos límites administrativos, tiene una población de 2.273.305 habitantes en 2015. Sin embargo, en el siglo XX, el área metropolitana de París se expandió más allá de los límites del municipio de París, y es hoy en día, con una población de 2.405.426 habitantes en 2003, la segunda área metropolitana del continente europeo, después de Londres, y la 28ª del mundo. La región de París es, junto con la de Londres, uno de los núcleos económicos más importantes de Europa. Durante el siglo XX, junto con la ciudad de Londres, París fue el centro de desarrollo de proyectos arquitectónicos dentro del marco de la Revolución Industrial y sus famosas exposiciones. Ejemplos de ello son, el Mercado de la Madeleine, en 1824, las Grandes Halles iniciadas en 1853, las Galeries des Machines y la Torre Eiffel, ambas realizadas en la Exposición de París de 1889. Conocida también como la Ciudad de la Luz, en francés, Ville Lumière, es el destino turístico más popular del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año. 9 entre los monumentos de la ciudad figuran la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame. Su nombre proviene del pueblo galo de los parisios, en latín, Parisiei. La palabra París deriva del latín Civitas Parisorium, la ciudad de los Parisi, designación que predominó sobre Lutetia, cuyo nombre completo era Lutetia Parisiei. No se conoce con certeza el origen del nombre de los Parisiei. París tiene muchos sobrenombres, el más famoso de los cuales es el de Ciudad de la Luz, la Ville Lumière, nombre que remite a su fama como centro de las artes y la educación, pero también, y tal vez por lo mismo, a su adopción temprana del gentilicio de los habitantes de París es parisino, que en francés sería parisien, país. Aves, los franceses que viven fuera de París se refieren a sus habitantes como parigots, paigo, pero el término, antaño despectivo, ha sido adoptado por los parisinos y ha perdido esa connotación. Jacques Antoine Dulaure dio una explicación posible al origen del nombre de los Parisiei, asociándolo a la diosa egipcia Isis, a causa del descubrimiento de una estatua de la diosa encontrada en la abadía de Saint-Germain-des-Prés. Esta estatua era delgada, alta, erguida, negra,
casi desnuda, vestida con ropa adornada en pliegues alrededor de sus extremidades y se encontraba situada en la pared del lado norte. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. En la sede de las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, Mer Margarian habla sobre las declaraciones del representante permanente de Armenia, Mer Margarian, en el segmento de asuntos humanitarios del ECOSOC. The next speaker is Armenia. Thank you, Mr. Chair. I thank the Secretary General and the Gracias, señor presidente. Agradezco al secretario general y al subsecretario general de Ayuda Humanitaria a Asuntos Mr. Martin Griffith para la presentación del informe sobre el fortalecimiento de la Coordinación de Asistencia Humanitaria de Emergencia de las Naciones Unidas. Segmento de Asuntos Humanitarios de este año se lleva a cabo en el contexto de múltiples desafíos globales causados por la conflictos y pandemias, como se refleja en el informe. El COVID-19, pandemia paralela a la más alta número de conflictos violentos desde el final de la Segunda Guerra Mundial y los severos impactos de la naturaleza. Los desastres resultaron en el número más alto jamás visto de personas en necesidad de ayuda humanitaria. Señor presidente, Armenia está fuertemente comprometida a los principios y normas de la derecho internacional humanitario y nosotros dar máxima prioridad a la protección personas en situaciones de conflicto y crisis humanitarias que incluyen mujeres y niños, personas mayores, personas con discapacidades y personas desplazadas y los que quedaron más atrás. Fortalecimiento de las capacidades de las Naciones Unidas para prevenir y responder a las emergencias y crisis humanitarias es crucial para defender los derechos humanos y la dignidad humana para todos, en particular aquellos atrapados en conflictos. Pleno respeto y adhesión de los miembros estados a los principios de la derecho internacional humanitario es clave requisito previo para permitir cumplimiento del mandato humanitario de la ONU y garantizar la protección de las personas en el terreno sin discriminación de ningún tipo. Seguimos enfrentando la repercusiones de un importante evento humanitario, crisis en nuestra región provocada como resultado de las Fuerzas Armadas a gran escala premeditadas, agresión contra Nagorno-Karabaj en el otoño de 2020 en medio del brote de la pandemia COVID-19 provocando miles de bajas, desplazamiento masivo, destrucción de medios de subsistencia y de civiles críticos, infraestructura que incluye escuelas y hospitales desde el comienzo de las hostilidades y en sus secuelas inmediatas. La ONU Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios ha llegado con propuestas detalladas para llevar a cabo una evaluación interinstitucional de la protección humanitaria y temprana, necesidades de recuperación y derechos humanos, situación para identificar oportunidades para la asistencia humanitaria imparcial. Actividades. La falta de buena fe de un solo fiesta. Azerbaiyán socavado los esfuerzos de los Estados Unidos, naciones, sus agencias humanitarias y oficinas para evaluar las necesidades de las personas en el fundamentar y crear las condiciones para respuesta humanitaria a largo plazo a la población civil en total desprecio por las normas internacionales. Derecho humanitario. Este país sigue obstruyendo acceso humanitario seguro y sin trabas de las agencias de la ONU a Nagorno-Karabaj, negando así a las personas afectadas las oportunidades para beneficiarse de la gran esfuerzos de socorro internacionales necesarios. Señor presidente, en este sentido apoyamos totalmente las recomendaciones del secretario general a los Estados miembros parte de conflicto, las Naciones Unidas y organizaciones humanitarias para promover y asegurar pleno respeto y adhesión a los principios humanitarios de humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia en la prestación de socorro y asistencia en situaciones donde el derecho a la vida y la dignidad humana están bajo amenaza inminente. Sigue siendo una prioridad crítica para el basado en derechos, enfoque centrado en las personas inclusivo para garantizar la eficacia y la oportunidad, acción humanitaria y asistencia a la gente necesitada. Gracias. Bien, ahora pasemos al siguiente titular. Ahora hablemos de la bandera de España y Argelia.
La bandera de España, conocida como la rojigualda, fue adoptada como pabellón nacional de España en 1785 y ha sido la bandera nacional desde entonces, a excepción de los años de la Segunda República, de 1931 a 1939, cuando fue sustituida por otra enseña. El escudo, que se incluye en la bandera actual, en algunos casos reglamentados por la Ley 391981, que regula su uso, ha sufrido varias modificaciones a lo largo de la historia. La Constitución de 1978 especificaba en su artículo 4.1. El 28 de octubre de 1981, la Ley 391981 sobre el uso de la bandera de España y de otras banderas y enseñas, dice en su artículo 2.2, en la franja amarilla se podrá incorporar, en la forma que reglamentariamente se señale, el escudo de España. Debe tenerse en cuenta que no existe un escudo constitucional, sino una bandera constitucional, que es la bandera sin escudo, ya que el escudo de España no aparece en la Constitución, sino en una ley posterior. El escudo de España está regulado por la Ley 331981, de 5 de 2 de octubre y por el Real Decreto 2964-1981, de 18 de diciembre, donde se especifica también la posición del escudo en la bandera. 3. De acuerdo a la normativa anteriormente expuesta, la bandera de España tendrá las siguientes características. La bandera está formada por 3 franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas. Esta disposición se conoce como franja española. Argelia 3, en árabe, Al-Yazir, en francés, Algerie, en bereber, Dezayer, oficialmente República Argelina Democrática y Popular, es uno de los 54 países que forman el continente africano. Su capital y ciudad más poblada es Argel. Está ubicada al norte del continente, limitando al norte con el mar Mediterráneo, al este con Túnez y Libia, al sur con Níger y Malí, al suroeste con Mauritania y al oeste con el territorio no autónomo de Sáhara Occidental y Marruecos. Con 2.381.740 kilómetros cuadrados es el país más extenso del continente desde 2011 y con 43 millones de habitantes en 2020, el noveno más poblado, por detrás de Nigeria, Egipto, Etiopía, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Tanzania, Kenia, Uganda y Sudán. Junto con Marruecos, Túnez, Mauritania y Libia, es uno de los países que comprenden el Magreb. Argelia toma su nombre en 1842, con la forma francesa Algerie, de Argel, su ciudad capital, idénticos en árabe 10, que literalmente significa las islas, Al-Azaer, apócope de nombre original, Azir-Banfna, Islas de los hijos de Mazán, según Al-Idrisi, 11. En las lenguas europeas aparece desde el siglo XI y con diferentes formas, Alguer, Algeciras, Cifera, Aurger, Algeria Alger, 12. Esta última es la forma catalana de la cual la tomó el español, 13. Las hipótesis acerca de cuáles son estas islas han sido numerosas. Diego de Aida escribió que se trataba de una antigua isla situada frente a la ciudad. Este titular fue realizado por Diego Sánchez y Mónica Bellucci. España 1, Noticias. Ahora pasemos a los reportajes deportivos con Javier Ferrán. Hola, soy Javier Ferrán y hoy toca la Corporación de Reportajes Deportivos del canal España 1, y hoy es miércoles 22 de junio. David Pablo Nalbandian, pronunciación en español, David Pablo Nalbandian, nacido el 1 de enero de 1982, es un tenista profesional argentino retirado que jugó en el ATP Tour desde 2000 hasta su retiro en 2013. Alcanzó el ranking más alto en individuales del número 3 en marzo de 2006. Nalbandian fue subcampeón en el evento de individuales en el campeonato de Wimbledon de 2002. Durante su carrera, ganó 11 títulos individuales, incluida la Tennis Masters Cup en 2005 y 2 torneos Masters 1000. Nalbandian es el único jugador argentino masculino en la historia que llegó a las semifinales o mejor en los 4 torneos de Grand Slam y llegó a la final de individuales masculinos en Wimbledon. Ronaldo de Assis Moreira, comúnmente conocido como Ronaldinho Gaucho o simplemente Ronaldinho,
Es un futbolista profesional brasileño retirado que jugó principalmente como mediocampista ofensivo, pero también se desplegó como extremo. Roberto Carlos da Silva Rocha, nacido el 10 de abril de 1973, comúnmente conocido como Roberto Carlos, es un exfutbolista profesional brasileño que ahora trabaja como embajador del fútbol. 2. Comenzó su carrera en Brasil como delantero, pero pasó la mayor parte de su carrera como lateral izquierdo y ha sido descrito como el lateral izquierdo más ofensivo en la historia del juego. Un especialista en tiros libres a lo largo de su carrera, sus tiros de flexión han medido a más de 105 millas por hora, 169 kilómetros h, 4.5. En 1997, fue subcampeón del FIFA World Player of the Year, ampliamente considerado uno de los mejores laterales izquierdos de la historia. En 2004 fue incluido por Pelé en la lista FIFA 100 de los mejores jugadores vivos del mundo. Ona Carbonell Ballestero, nacida el 5 de junio de 1990, es una nadadora sincronizada española. Carbonell compitió en los Juegos Olímpicos de Verano de 2012, donde ganó la medalla de plata en el dúo femenino, con Andrea Fuentes, y una medalla de bronce en la prueba por equipos. 1. Compitió en el dúo femenino en los Juegos Olímpicos de Verano de 2016, con Gemma Mengual, terminando en cuarto lugar. Y gracias por compartir con la Corporación de Noticias del Canal España 1. Que tengas un buen día, nos vemos mañana. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos mañana, adiós. Tienes tan poco tiempo, tantas cosas que hacer y tantas prisas siempre, que seguro que agradeces poder hacerlo todo tan rápido como puedas. Por eso en el Santander tenemos una app tan completa, para que puedas hacer todo tan fácil, tan desde el móvil. Santander en digital es Santander. Por ti, los primeros.